ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Sucedió el 29 de diciembre de 2018. Ese día, una enorme tormenta se formó sobre el Océano Pacífico. Parecía una de tantas, pero sus nubes, según un estudio que acaban de publicar en la revista Geophysical Research, registraron las temperaturas más frías medidas hasta ahora por los meteorólogos. Las temperaturas más frías medidas en una nube por los meteorólogos hasta la fecha. De hecho, la parte superior de la tormenta, las nubes de arriba, alcanzaron unos escalofriantes 111 grados bajo cero, muchísimo más frío que cualquier otra tormenta que se hubiera medido con anterioridad. Las tormentas eléctricas y los ciclones que suelen darse en los trópicos son sistemas circulares de bajas presiones, y es cierto que pueden alcanzar alturas relativamente altas, hasta unos 18 kilómetros del suelo. Allí el aire es mucho más frío que en la superficie, pero lo de esta tormenta, dicen los investigadores en su estudio, está en un nivel totalmente diferente. La parte superior de la nube tormentosa, en efecto, estaba a más de 30 grados más fría que cualquier otra nube de tormenta típica. ¿Cómo se pudo medir esa temperatura? Se hizo con datos de satélite. Los datos fueron registrados por un investigador que se llama Simon Proud, del Departamento de Física del Centro Nacional de Observación de la Tierra de la Universidad de Oxford, y es el primer firmante del estudio. Y esa auténtica bestia helada se formó a unos 400 kilómetros al sur de una localidad de una isla que se llama Nauru, en el suroeste del Pacífico, y fue captada, en primer lugar, por los sensores infrarrojos de un satélite de la NOAA, la Agencia Meteorológica Norteamericana, el NOAA-20, y el satélite detectó que su parte superior estaba a unos 20 kilómetros sobre el nivel del mar. Normalmente, las tormentas adoptan, cuando alcanzan la parte superior de la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera, cuando llegan hasta ahí, normalmente las tormentas se achatan en su parte superior y adoptan una forma que es parecida a un yunque. Pero si la tormenta en cuestión tiene suficiente energía, entonces se disparará hasta la siguiente capa de la atmósfera, que es la estratosfera, y allí hace mucho más frío. El fenómeno hace que las nubes de tormenta lleguen a altitudes muy elevadas. Esta de la que estamos hablando llegó hasta más de 20 kilómetros, y allí las temperaturas son realmente gélidas. Sin embargo, según el investigador y según se dice en el estudio, las cotas de altura alcanzadas por esta tormenta son, entre comillas, razonablemente comunes, y por lo general las nubes a esas alturas se suelen enfriar unos 7 grados por cada kilómetro que ganan de altura. ¿Por qué esta tormenta fue tan diferente? La cuestión es que los investigadores no lo saben. Lo que sí saben es que esta tormenta en concreto fue particularmente extrema. Según el investigador, alcanzó una temperatura sin precedentes, y fijaros que llegó a sobrepasar los límites de lo que los actuales sensores de los satélites son capaces de medir. Es decir, se colocó por encima de los límites de sensibilidad de los sensores. Es decir, la temperatura pudo ser incluso inferior a la registrada. Otra cosa interesante que descubrieron los investigadores es que, sin llegar a estos extremos, otras temperaturas realmente extremas y frías en nubes parece que son cada vez más comunes. ¿Y cómo lo saben? Pues una vez visto esta auténtica bestia, empezaron a repasar datos anteriores para ver si había algún precedente que se les hubiera escapado, alguna otra tormenta que hubiera alcanzado temperaturas tan extremas de frío, ¿no? Y lo que vieron, lo que encontraron estudiando los datos de los últimos 3 años, fue que justo en esos 3 años se habían producido la misma cantidad de temperaturas extremadamente frías en las nubes que durante los 13 años anteriores, lo cual preocupa porque está marcando una tendencia. Es un hallazgo importante, ya que las tormentas con nubes más frías tienden a ser mucho más extremas, más peligrosas para las personas por el granizo, por los rayos, un enorme aparato eléctrico, por los vientos.
y parece ser que esto es una tendencia. Ahora bien, a pesar de eso, a pesar de que solo en 3 años se habían registrado la misma cantidad de tormentas extremadamente frías superior a la de los 13 años anteriores, ninguna alcanzó la intensidad de esta tormenta de la que estamos hablando. ¿Cómo se volvió tan potente? Pues según el estudio, esta tormenta en particular podría haber recibido una enorme cantidad de energía de la combinación del agua muy cálida que hay en la región y del viento que se mueve hacia el este. A pesar de eso, y más allá de eso, no está nada claro por qué este tipo de nubes extremadamente frías se están volviendo cada vez más habituales. Lo que sí sabemos es que eso podría ser, los investigadores no lo aseguran porque todavía no tienen datos suficientes, una consecuencia más del cambio climático. Por lo tanto, el hallazgo de esta bestia congelada a menos 111 grados, que es una temperatura que ya está bien, ¿no?, lo que ha hecho es levantar la alerta de los investigadores. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues necesitan hacer más estudios para entender a qué se debe este aumento de este tipo de nubes frías, ¿no? Puede ser por muchas causas. Podría ser debido a los cambios del clima, podría ser consecuencia de que se están formando, sin saber por qué, una serie cada vez mayor de tormentas perfectas, o podría ser que el cambio climático estuviera influenciando y que marcara la tendencia a producir el estallido de tormentas eléctricas extremas precisamente durante los últimos años. Lo cierto es que no lo sabemos, pero la aparición de este monstruo congelado ha hecho sonar las alarmas. A partir de ahora se harán nuevas investigaciones y esperemos que muy pronto podamos tener una respuesta.